Hay en muchas ocasiones en las que todos pasamos por circunstancias difíciles, en el que las fuerzas muchas veces nos dejan, en el que esos momentos de dificultad nos hacen desfallecer, menguan realmente nuestras ganas de seguir y nos desanimamos en el camino. No sé cuántos de ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces. Y realmente se los digo, no solamente estamos hablando de la parte personal, sino espiritualmente. Muchas ocasiones, aún parado acá, realmente después uno puede desfallecer y uno puede sentir realmente que ya no puede más y que las fuerzas realmente lo han dejado. En muchas ocasiones, créanme, esta predicación estaba ahí hace un buen rato y no sé hace cuánto esta predicación la habré predicado, no sé, hace mucho porque yo no recuerdo. Pero sí puedo decirle que es tan importante en el momento en el que estamos, en el momento en el que lo que podemos hacer, porque el desánimo realmente puede llegar a nuestra vida y quizás muchos podamos estar en esa condición. Pero vamos a hablar acerca de venciendo el desánimo. ¿Cómo o qué debemos de hacer para vencer el desánimo en nuestra vida? Quiero que vaya conmigo, por favor, a la palabra, a Nehemías, capítulo 4, versículo 9 y 10, por favor. Nehemías, capítulo 4, versículo 9 y 10. Leemos la palabra del Señor, dice Nehemías 4, 9 y 10. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Oramos esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor, que esta mañana, Padre, tú nos vas a sacar de este lugar fortalecidos, Padre, sabiendo, Señor, que podemos venir a ti, Señor, cargados y trabajados, Padre, pero que tú, Señor, vas a aligerar nuestras cargas, Señor. Sabemos que podemos llegar confiados delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres nuestro ayudador, Señor. Te doy gracias esta mañana y te pido, Padre, que pongas, Señor, tu palabra, Señor, al servicio de todos nosotros, Padre, para que podamos, Señor, ser alcanzados y transformados por medio de ellas. Que podamos, Señor, salir de este lugar reconociendo que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Voy a ponerle un poco el contexto de estos dos versículos que hemos leído. Dice la palabra de lo que hemos leído que ellos llamaron a oración, ¿de acuerdo? Dice que estábamos orando, ¿de acuerdo? Está hablando del pueblo. Pero antes de todo esto, había sucedido que Nehemías estaba alejado, ¿de acuerdo?, de Jerusalén. Él no estaba ahí. La ciudad había sido invadida, sus muros habían sido botados, todo había sido destruido. Israel había sido dispersado, ¿de acuerdo?
Y en su momento Nehemías, que servía en otro reino, se da cuenta a través de otros judíos a los que él les pregunta cómo estaba su nación, y le comentan que su nación había sido destruida, que los muros de la ciudad habían sido derribados, que todo estaba realmente desolado. Y dice que su corazón se entristeció de saber lo que había ocurrido. Y él era el copero del rey. Y obviamente, como copero del rey, su actitud siempre era la de estar alegre. Su actitud era muy distinta a la que en el momento que el rey le llama y que él conoce lo que había pasado en su nación y se acerca, el rey le dice: ¿qué es lo que veo en tu rostro? O sea, estás triste, o sea, ¿qué es lo que te pasa? Y él le dice que en realidad sí hay algo en su corazón, y le confiesa realmente lo que estaba ocurriendo en su nación, y le pide ayuda para poder ir y ayudar a su pueblo, ayudar a su nación, para poder reconstruir los muros de la ciudad, para poder ir y hacer algo realmente. Y él le pide cartas para que pueda pasar por los reinos que tenía que atravesar, pero no solamente le dio para que pudiera pasar, sino también para que le pudieran dar cosas con las que llegar a su nación para poder ayudar a reconstruirla. Y llega nuevamente a reedificar los muros. Y pues, si usted en su casa puede leer en el capítulo 3, empieza a hablar de cómo Nehemías comienza a dar tareas específicas para poder restaurar la ciudad de Jerusalén. Y en esas tareas específicas él comienza a actuar por familias, comienza a retomar a aquellos que habían conocido. Y él empieza a hacer algo, comienza a inspirar a los demás a hacer las cosas. Fíjese que muchas ocasiones, a veces cuando leemos la palabra o cuando vamos a predicar sobre un sermón, leemos como la parte que corresponde a ese sermón a veces. Y hoy me fui y empecé a leer desde el primer capítulo de Nehemías, aunque era hasta el capítulo 4, porque decía, ¿qué había antes de todo esto? ¿Qué había hasta el momento de tener ahí esa actitud de la que leímos en primer lugar, en el 4, 9 y 10? ¿Por qué el pueblo llegó hasta ahí? ¿Qué es lo que permitió que los muros fueran derribados? ¿Por qué la ciudad estaba asolada? ¿Qué es lo que dejó el pueblo entrar para que eso sucediera? ¿Acaso no era el pueblo de Dios? ¿Por qué fueron destruidos si el Señor estaba con ellos? ¿Por qué los muros fueron derribados? ¿Por qué la ciudad quedó así? ¿Por qué fue dispersada todos los que estaban ahí? ¿Por qué? Porque dejaron de lado al Señor. Porque se olvidaron realmente de lo que el Señor había pedido, de dejar de seguir a dioses ajenos. Porque comenzaron a obrar de forma diferente. En pocas palabras, porque permitieron que el pecado entrara en la ciudad. Yo les voy a decir algo, quizás en muchas ocasiones vivimos circunstancias similares en nuestra vida. Vemos que nuestros muros se debilitan y muchas veces se caen porque permitimos que el pecado entre en nuestra vida, porque permitimos que las circunstancias del mundo llenen nuestro corazón y derribe realmente los muros de la fe que nos han sostenido. Y el enemigo debilita nuestras bases y hace que nuestros muros caigan.
y hacen que el muro de la oración se debilite y caiga, y hacen que el muro de la palabra, de la lectura de la palabra se caiga, y hacen que el muro de la fe se caiga, y comenzamos a tener lugares por donde puede penetrar, y empezamos a tener lugares abiertos donde el pecado puede actuar en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Muchas veces nosotros sabemos que hay pecado en medio de nosotros y no le decimos nada al otro. No le confrontamos en medio del pecado. Y muchas de estas circunstancias comienzan a menguar los ministerios, las iglesias, nuestras familias, nuestra propia vida. No llegamos de una vez a que los muros se caigan nada más porque sí. Hay circunstancias especiales que llegan hasta ese momento. Usted no deja de orar nada más porque sí. Usted no deja de leer la Biblia nada más porque sí. Usted no deja de tener fe nada más porque sí. Usted no deja de venir a la iglesia nada más porque ya no le da la gana. No, es porque el mundo comienza a actuar más en nosotros. Es porque estamos alimentando más nuestra carne realmente que nuestra fe. Necesitamos realmente entender que los muros en nuestra vida se pueden caer si nosotros no somos constantes, si nosotros no estamos ahí pendientes de qué es lo que los puede derribar. Si nosotros vemos a alguien y no le ayudamos a reconstruir su vida. Nehemías aquí se convierte en alguien que viene, se carga de ver el dolor de su nación, se carga de ver la destrucción de su nación y pide ayuda para poder reconstruir los muros que fortificaban la ciudad. Y comienza a llevar ayuda para poder levantar de nuevo la ciudad. Dios quiere Nehemías en nosotros. Que nos demos cuenta de cuáles son los lugares que necesitan ser edificados nuevamente. Dios quiere Nehemías que puedan levantarse y que puedan ayudar a fortificar los muros de la fe en otras personas. Dios quiere Nehemías que puedan levantarse y ayudar a otros a caminar en la fe y hacerle entender lo que Dios puede hacer en sus vidas. Necesitamos creer eso. Necesitamos hacer que las cosas cambien en nosotros. Necesitamos reconstruir los muros. Necesitamos reedificar la casa. Pero no la podemos reedificar si nuestro ánimo está bajo, si nosotros no tenemos las fuerzas para hacerlo. Desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Cuando usted se siente desanimado, agüitado, usted no quiere hacer nada. Usted quiere pasar alejado de todo el mundo, usted quiere pasar tirado en la cama, usted quiere estar solo. Eso es estar totalmente alejado de las personas. Pero ¿qué es lo que nos lleva a ese desánimo? Y vamos a reconocer esas áreas que nos llevan a desanimarnos para poder saber cómo enfrentarlas. Número 1, la fatiga o el cansancio
son uno de los factores que nos llevan al desánimo. Y no solamente la fatiga o el cansancio espiritual, sino que también el cansancio físico, emocional o mental pueden llevarnos también a desanimarnos. Cuando usted se siente cansado por una semana de trabajo, usted el domingo quisiera no levantarse, ¿verdad que sí? Usted quisiera dormir hasta que el cuerpo aguante, hasta que la espalda duele de estar acostado, hasta ahí de acá de levantarse, cuando usted ya ni la cama aguanta uno. O sea, hay ocasiones en las que físicamente estamos agotados. Ahora hay una palabra que se utiliza mucho, se ha conocido como un síndrome, se llama el síndrome de burnout o síndrome del quemado, que es cuando alguien tiene... y la batería no hay nadie, estoy pegando al bombo a él. El síndrome del quemado es cuando usted ha recorrido un tiempo, a veces laboralmente, se conoce mucho esto, y alguien ya no da más en lo que está haciendo porque está agotado, porque es más el trabajo que tiene de lo que puede hacer y se quema. Y por más que quiera hacer, ya no da más porque está quemado ahí totalmente. Por eso hay unas cosas que se llaman vacaciones, para poder tener esos espacios de relax, esos espacios donde pueda bajarle a la parte física y poder descansar física, mentalmente. La parte espiritual, en muchas ocasiones también nos podemos sentir cansados, fatigados, pero dependerá de nosotros, de donde estemos tomando las fuerzas para algo nuevo. La palabra dice que en Nehemías 4:10 dice que las fuerzas de los acarreadores, o sea, de los obreros, de los trabajadores, se habían debilitado. El trabajo de reconstruir los muros tomaría alrededor de 52 días y estaban a la mitad del camino. Eso quiere decir que llevaban trabajando más o menos un mes en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y la gente estaba cansada. O sea, no era fácil. O sea, los obreros ya se habían cansado, y cuando habla de ese cansancio, es un cansancio físico, de estar pegando otra vez ladrillos, de estar reconstruyendo ese muro. Y en muchas ocasiones nosotros nos sentimos así, empezamos a trabajar y tratamos todos los días de hacer las cosas, y usted siente que las horas del día no le alcanzan y que dejó algo para mañana todavía y que la tarea no la termine para mañana y la tenía que haber entregado, y usted siente que las 24 horas quisiera que fueran 30. O sea, usted quiere estirar el día y no se puede más, y cuando eso termina usted se siente cansado. Yo no sé, por ejemplo, a veces cuando estudiábamos nosotros ya estábamos post-turno, yo me quedaba hasta con los libros aquí en la cabeza. Yo creo que se pasaban por ojos y nada más, se me pasaba que era lo que decían que estudiaba. Tenía algo y ya era de verdad. Quizás eso sucedía y eso me ayudaba. Aún cuando estaba cansado, yo soñaba que estaba estudiando y en mis sueños seguía repasando, así que eso me ayudaba. Pero a veces el cansancio termina con todo. Y usted a veces quiere hacer algo y termina en la cama con eso. A veces usted quiere leer la Biblia y termina con la Biblia de almohada, porque está cansado. Usted comienza a orar y gracias Señor, ya a la mitad de la oración se quedó dormido. ¿Por qué? Porque fue un día exhausto, porque nos cansamos. Nuestras fuerzas físicas, tenemos que reconocer que nuestras fuerzas en su momento, ¿de acuerdo?, nos vamos a cansar. Como seres humanos nos vamos a cansar, y por eso existe un momento de descanso. Por eso Dios puso que nos diera sueño. A algunos les gusta dormir más que a otros.
les encanta la cama. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos tener ese descanso. El cansancio nos hace débiles, nos hace vulnerables al desánimo. Cuando estamos cansados, abatidos, somos más vulnerables a desanimarnos. ¿Sabe por qué? Porque usted se levanta el día siguiente y dice, no terminé lo que tenía que haber hecho. Y se comienza a desanimar porque dice, no pude hacer lo que quería. Me quedé dormido. Y si tenía examen, usted va abatido que lo estudió. Y viene pensando en que el profesor no llegue, que se haya enfermado también, para que no suceda. Yo cuando tenía parcial en Yuca esperaba que fuera el rapto para que ahí se acabara todo. Hay momentos en los que usted dice, ya no, Señor, mejor venía. Hay veces que eso puede suceder, nosotros. Ese cansancio nos puede llevar a fatigarnos constantemente, a frustrarnos por no alcanzar lo que queremos. Entonces, cuando usted se sienta cansado, cuando la fatiga llegue, es mejor tomar un tiempo, descansar para poder continuar lo que queremos hacer. Porque si sigue cansándose, fatigándose, entonces se va a desanimar por no alcanzar lo que quiere. Estamos cargados sin fuerzas por el trabajo arduo y no nos damos cuenta muchas veces del peligro de ser expuestos a los ataques del enemigo. Segunda cosa que tenemos que reconocer frente al desánimo, para evitar el desánimo, es la frustración. Algo estaba ocurriendo allí que estaba frustrando a los trabajadores que estaban luchando por levantar los muros de Jerusalén. Ellos estaban enfrentando una guerra o una batalla crucial en este momento. Porque cuando sus enemigos se dieron cuenta que Nehemías había regresado y que Nehemías había incitado a los demás a reconstruir los muros de la ciudad, a que nuevamente se levantaran los muros para fortificar la ciudad, sus enemigos comenzaron a intimidarlos y a decirles que ellos eran débiles, que no lo iban a hacer, que los iban a atacar de nuevo. Y muchas veces usted dice, si no he terminado este volado, ya viene otro encima. Ni hemos terminado de construir la ciudad, ya no quiere volver a derribar lo que lleva. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos que apenas vamos comenzando y otra vez nos caemos? Y sentimos que no nos podemos levantar cuando nos volvemos a caer. Y nos frustramos en lo que estamos haciendo. Y pensamos que somos débiles para continuar. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. Que somos débiles para seguir, que podamos salir corriendo y dejarlo todo sin el intento, sin morir en el intento. Un problema que tenían delante de ellos y real es algo, ve ahí nuevamente en Nehemías 4:10. Dice que las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. Y dice que, y el escombro es mucho. ¿Saben qué pasaba? Que no era así como muy sencillo nada más la reconstrucción de los muros. Porque no es como que aquí que está limpio, de acuerdo que no hay nada, usted venga y diga, bueno, vamos a comenzar a levantar otra vez el muro. No. Cuando fueron los muros botados, todos los escombros quedaron en ese lugar, o sea, lo que se había derribado quedó ahí. Entonces los que estaban trabajando tenían que quitar todas las piedras o los escombros que habían primero para poder levantar otra vez el muro. Entonces era un doble trabajo, había que limpiar lo que había antecedido ese muro, había que buscar otra vez las bases de donde levantar ese muro otra vez, porque no se puede levantar un muro sobre rocas que no están firmes, porque se van a caer. Si usted cuando levanta una casa no la fundamenta bien,
si usted no busca la tierra adecuada en la que las columnas se van a sostener, esa casa es débil, se puede caer. Necesita tener unas buenas vigas donde sostenerse. Así es nuestra vida. Necesitamos sostenernos bien primero. Necesitamos construir buenas bases en nuestra vida para que podamos soportar las frustraciones. Necesitamos estar claros que en nuestra vida puede haber escombros que necesitamos quitar. Ahora, nosotros necesitamos reconocer cuáles son los escombros que hay en mi vida que debo de quitar. ¿Qué es lo que está estorbando que el Señor termine de obrar en mí para poder reconstruir mis muros? ¿Qué es lo que yo no he apartado todavía de mí? ¿Qué es lo que sigue estando ahí que me sigue cansando? Todo ese escombro de las murallas que habían sido destruidas hacía cansar al pueblo. No se puede pensar en trabajar si nosotros no removemos las ruinas, si no quitamos de nosotros aquellas cosas que no funcionan y que antes nos han traído derrota. Si nosotros no quitamos esas cosas, difícilmente vamos a salir adelante. Nosotros sabemos muy bien qué es lo que antes hicimos y que nos hizo fallar. Nosotros sabemos muy bien qué es lo que nos ha llevado a la frustración antes. Y si no quita ese escombro de su vida, difícilmente va a levantar sus muros. Necesitamos limpiar esas áreas de nuestra vida. Necesitamos reconocer cuáles fueron las fallas que tuvimos y aceptar que fueron nuestras y no estarle echando la culpa a nadie más, sino reconocer nuestros propios errores, reconocer en qué hemos fallado nosotros, comenzar de nuevo, quitando aquello que esté estorbando en nosotros. Se lo digo, no es fácil, porque a veces esas áreas, esos escombros, irlos quitando duele. Ir limpiando esa parte de nuestra vida duele, porque muchas veces nos hace sentir el dolor que nos llevó a estar ahí, el dolor que significó estar frustrados en ese lugar. Pero necesitamos darnos cuenta que no vamos a poder levantar algo nuevo si no lo quitamos. Si no quitamos el pecado de nuestra vida, difícilmente podemos hacerlo. Se los digo, esa palabra realmente tiene mucho peso y yo lo aplico muchísimo a la iglesia y a mi propia vida. Han sido, no le voy a decir un mes ni nada, ha sido mucho tiempo en el que yo le decía al Señor, ya no quiero una vez más pararme en el púlpito, ya no. Crean, han sido muchas ocasiones en las que quise decir, ya no, en las que uno quiere dejar tirado todo y en el que alrededor uno siente que las cosas no van hacia donde uno quiere, y que muchas ocasiones las palabras
lo que usted encuentra alrededor te puede llevar también a seguirte frustrando. Y ojo, debemos cerrar nuestros oídos a aquellas cosas que no ayudan a limpiar los escombros de nuestra vida. Hay una frase que esos muchachos están poniendo en la página que dice, más fuertes que nunca, creo que dice, ¿verdad? Sí. Entonces, en su momento, en medio de las circunstancias que para nadie han sido extrañas de la iglesia, y quizás los que estamos acá hemos pasado muchas situaciones difíciles, créame que es necesario quitar todo aquello, todos aquellos escombros y levantar nuevos muros para reconstruir los muros y fortificar esta ciudad. Saber que no podemos reconstruirla si no dejamos el pasado atrás. Usted no puede seguir adelante pensando en lo que pasó antes, en lo que usted no pudo hacer antes. Queriendo cambiar el pasado no te permite avanzar hacia tu futuro, porque vivimos un presente frustrados por las cosas que no hicimos. Necesitamos avanzar, necesitamos caminar de frente hacia un nuevo día, creyendo en las promesas del Señor. El tercero de las cosas que tenemos que hacer para reconocer el desánimo es el fracaso. En muchas ocasiones esto no nos permite avanzar porque nos sentimos fracasados en la vida. Sentimos que no hemos hecho nada. Ellos decían, no vamos a poder edificar el muro, porque ya estamos cansados, porque hay demasiadas cosas, demasiado escombro en mi vida, ya no puedo seguir. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros esto? Mira, yo ya no sigo más, ya no quiero más con Dios, de todas maneras yo no puedo. Hay demasiadas cosas en mi vida que no puedo quitar, hay demasiado escombro en mí y me siento un fracasado y siento que ya no puedo seguir adelante y mejor digo, ya no edifiquemos más, dejémoslo todo. Y créanme, cada vez que eso cruza por nuestra mente, cada vez que eso se cruza en la mente, uno dice, de verdad ya no puedo más y quiero dejarlo todo. Y a veces esas cosas te hacen sentir tan mal cuando tú las empiezas a reconocer y empiezas a sentir todo esto. Y en cierta reunión con alabanza, yo se los decía, si había algo que todavía mantenía el ánimo, si algo era lo que mantenía realmente nuestra vida, era saber que no eran sacos de papa los que se estaban dejando. Que cuando estás parado en el púlpito dices, es que no le estoy predicando a sacos rotos. No puedes salir corriendo nada más y dejarlo todo. Y es cuando Dios empieza a renovar cada vez más y te da nuevas fuerzas, y ahí es cuando entendemos en la palabra cuando dice que Él renueva nuestras fuerzas, porque no sé de dónde, día a día lo volví a hacer, domingo a domingo el Señor volvía a renovar y volvía a hacer, y quizás en la semana otra vez pasaba algo y Dios se volvía a renovar y a hacer las cosas. Y créanme, quizás hoy, más allá de lo que Dios ha permitido tener, cuando entré y escuchar
tocarlos en alabanza, pero escuchar algo tan diferente, no solamente porque sean instrumentos nuevos, sino que había algo diferente, creo, en el corazón de todos. Eso va cambiando las cosas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, comenzar a vencer y a renovarnos todos en lo que debemos de hacer. La diferencia entre los ganadores y los perdedores es que los primeros ven el fracaso como nada más un contratiempo pasajero que se debe sobrepasar. Y eso ha sido nada más para nosotros solo un contratiempo hacia donde Dios nos quiere llevar. Debemos de ser perseverantes en lo que hacemos. ¿Usted alguna vez ha visto no sé si usted ha estado en algún río y usted ha visto una roca que está en el río y que a veces cuando la corriente la está golpeando y pareciera que la roca jamás se va a mover, pero la fuerza del agua y la perseverancia del fluir de esa agua en su momento van a hacer que esa roca se mueva de donde está. Y nosotros tenemos que ser así, perseverantes, saber que las cosas que hay en nuestra vida que puedan estar mal no siempre van a estar mal, porque en la medida que deje fluir la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Dios va a quitar los escombros que hay en nuestro corazón y va a ser la diferencia que nos mueva hacia algo más en nosotros. Debemos de quitar los miedos de nuestra vida. Quiero que vaya conmigo al versículo 11, que vea que cómo tenían miedo también ellos. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban de entre ellos, los decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Les estaban atemorizando y diciéndole: mira, no vas a ver ni de dónde, de todos lados te van a caer y los van a volver a atacar, y lo que están haciendo no va a servir para nada. Déjenlo así, porque lo que están haciendo no tiene razón de ser, porque van a volver a fallar. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos a caminar en nuestra vida cristiana y empezamos con nuevos ánimos y empezamos a hacer las cosas bien, y vas a encontrar una palabra que te va a decir, ya vas a ver que te vas a equivocar, ya vas a ver que no van a poder, y que eso que ahora sentís se te va a quitar? Usted debe de creer en que Dios nos está fortaleciendo, en que vamos a salir adelante porque ya no somos igual, en que vamos a entender a través de esta palabra que el Señor ha reedificado nuestros muros. ¿Cómo vamos a vencer ese desánimo? Número 1, clamando a Dios. La primera cosa que debemos de hacer, que por lo general a veces lo dejamos de último, es orar al Señor, pedirle a Él porque Él fortalezca nuestra vida. Mire lo que Nehemías 4:4 dice, por favor. Le dice al Señor: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y en el versículo 9, que dice: entonces oramos a nuestro Dios
y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué motivó a Nehemías a llamar a la oración? El saber que sus enemigos estaban ahí pendientes de que ellos se equivocaran. ¿Qué debe motivar nuestra oración? El saber que es la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos orar. Dice que Él puso guardas de día y de noche para hacerlo. Entonces debemos estar ahí constantes en la oración. El primer lugar al que tenemos que mirar cuando nos sintamos desalentados realmente es hacia el Señor. Yo quiero que vaya al Salmo 121 y esta palabra realmente fortalezca nuestra vida. Salmo 121. El que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo creo realmente en esta palabra. Saber que Él está ahí para nosotros. Pero o sea, dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Ahí está nuestra respuesta. Debemos de continuar con lo que Dios nos ha ordenado en nuestra vida. ¿Qué es lo más común que nosotros como humanos hacemos frente al desánimo? Abandonarlo todo. Dejar todo. Dejar todas las cosas tiradas. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Desmoralizarnos, frustrarnos. Ay, mire, si ahora solo llegamos como 25 al culto. Sí. Pero vinimos los que estábamos aquí, a los que Dios quiere empezar a restaurar esos muros, con los que Dios quiere que se conviertan en Nehemías para comenzar a animar a los otros a reedificar su casa. Cuando Nehemías se percató que la situación que estaban enfrentando dentro de su pueblo, la enfrentó, pero continuó trabajando por lograr la restauración de los muros. Miren lo que dice en el versículo 6, el 4:6. Dice la palabra: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimos para trabajar. Ya habían quitado todos los escombros que había. Ya habían llevado el muro hasta la mitad. Ya lo habían levantado bastante. Después de eso vino el desánimo, porque ya tenían la mitad de lo que habían comenzado a hacer. Y decidieron seguir trabajando, haciendo las cosas. Debemos entonces, cuando estamos así, trabajando, no viendo hasta dónde vamos, concentrarnos en la obra de Dios. El pueblo se estaba concentrando en lo que cada uno estaba haciendo en su carácter personal solamente. Pero Nehemías hizo algo muy importante. Veamos en el versículo 13, por favor, de Nehemías 4. Dice la palabra: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos
que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Miren lo que hizo Nehemías. Ya no permitió que cada uno siguiera solamente actuando de maneras separadas, sino que decidió unir a las familias y les dijo que vamos a trabajar juntos, vamos a levantar este lugar como familias. Ya no cada quien, sino todos vamos a trabajar por lo que Dios nos ha dado, por esta nueva oportunidad de levantar estos muros. Y ellos entendieron el mensaje. Y cuando entendieron ese mensaje que Dios tenía para sus vidas, sus enemigos supieron que Dios los había fortalecido. Y cuando supieron que Dios los había fortalecido, entonces desistieron de lo que querían hacer. Y ellos comenzaron a trabajar hasta finalizar los muros de la ciudad. Y saben que muchas veces, a pesar de las dificultades que encontremos, dice la palabra que ellos seguían trabajando. ¿Y saben lo que hacían para resguardar la ciudad? Dice que puso a unos que trabajaban, pero trabajaban y levantaban con una mano el muro y con la otra sostenían la espada, porque si los atacaban estaban listos para pelear, pero también estaban haciendo el trabajo que el Señor los había puesto a hacer. Y eso es lo que nos toca a nosotros hacer: pelear esta batalla, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, con una peleando lo que nos toca día a día, pero levantando este lugar para la gloria de Dios, sabiendo que es para Él lo que estamos haciendo. Pero cada uno debemos de comenzar a hacerlo en nuestras familias, a pelear por nuestros hijos, a saber que la oración debe de ser por levantar este lugar para que nuestros hijos conozcan de ese Dios del cual nosotros queremos que conozcan. Que un día sus hijos sean los que estén ahí también, que un día sienten a esos muchachos un domingo y que sean nuestros hijos tocando también para el Señor. Que un día sus hijos pueden estar aquí teniendo un momento, un ministerio de danza de niños que puedan alabarle al Señor. Necesitamos entender que no nos debemos cansar, que el Señor va a fortalecer nuestras fuerzas. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Debemos reanimar nuestras fuerzas. Debemos de convertirnos en esos Nehemías que peleamos la batalla. Limpiemos las áreas nuestras, comencemos a fortalecernos, comencemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a tener el dolor por aquellos que aún no han levantado sus muros, por aquellos que tienen destruida su vida. Comencemos a ayudarles a reedificar los muros de la fe, aquellos que no la tienen. Comencemos a reedificar los muros de la oración en este lugar. Comencemos a levantar la oración por esta nación. Pero yo no sé, yo esta semana estaba un día en la noche y de repente estaba ahí en el Facebook y vi una noticia que a mí, créanme, me movió mucho y decía: Señor, de verdad, ¿cómo está el mundo? En estas reuniones que han tenido los presidentes de los países poderosos en Europa, de repente sale una fotografía, me imagino usted ya las vio, donde están las esposas de los presidentes y de repente aparece un hombre en medio de ellas. Entonces yo cuando vi la foto dije, quizás la esposa, o sea, está la primera ministra británica,
la alemana que no está casada, pero y yo dije, debe ser de alguna mujer que es presidente, este es el esposo y tuvo que ir a la reunión. Y me metí a ver la noticia. No, pues es el esposo del primer ministro de Luxemburgo. Y yo me quedé así como, no. Y dije, quizás es mentira, ¿no? Y me meto a buscar algo sobre Luxemburgo. Y en efecto, 2 años después de que él fue nombrado primer ministro, él se casó siendo primer ministro. Abiertamente, ese país ha aceptado a alguien que dirige su nación. Y él abiertamente dice, sí, soy homosexual, tengo mi esposa. ¿Se imagina usted lo que están trasladándose las nuevas generaciones? ¿Cómo está yendo el hombre en contra de la voluntad de Dios, de la naturaleza que Dios estableció? Que ese Señor, de verdad, que el pueblo de Dios necesita orar. Y quizás no debemos desfallecer. Yo le puedo decir, mire, en 2 años quizás el Señor va a venir. No, si usted va a la palabra, muchas de las cosas que están viendo, la palabra de Dios dice, esto solo es el principio de las cosas antes de su venida. Todavía falta un poco más, pero estamos viviendo muchas cosas que están en la palabra. Pero es nuestro deber comenzar a actuar. No nos cansemos, no desfallezcamos, reedifiquemos los muros de este lugar. Reedifiquemos nuestras vidas delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere hoy, que nos volvamos a Él. Realmente decirle, Señor, aquí está nuestra vida. Dejemos de llorar sobre la leche derramada y comencemos a actuar. Es a lo que Dios nos ha puesto a hacer, en lo que Dios quiere que hagamos hoy. Para reedificar la casa, Nehemías necesitó materiales para hacerlo, pero necesitó la fuerza de los hombres, de las familias que le ayudaran a reconstruir los muros. Necesitó su fe, necesitó la oración de ellos. Y esta mañana yo les digo, en este lugar estamos aquí y queremos seguir adelante, pero necesitamos de su oración, necesitamos de sus fuerzas, de su fe para seguir en este camino y hacer de este lugar ese lugar de generaciones de fe que realmente crean en las promesas de nuestro Dios, que realmente sepan que creemos en un Dios grande, fuerte y poderoso en este lugar, que realmente entendamos el poder de Dios actuando en nuestras vidas, en nuestras familias, en lo que Dios quiere hacer. Oramos esta